buenos días. El día de hoy vamos a presentarles nuestro video interactivo sobre morfofisiología aplicada en animales. Mi nombre es Mario Rojas. Edwin Hernández Ferney Gómez, Diego Rangel. Paola Tolosa. y nuestro amigo que nos va a seguir de modelo, Tizo. El plano medio o longitudinal medio es un plano sagital que divide el cuerpo en dos partes exactamente iguales, izquierda y derecha, de la cabeza hasta la cola, como podemos ver acá. Un plano sagital, paralelo al longitudinal medio o mediano, es un plano que también divide al cuerpo del frente hasta atrás del animal por toda la mitad, pero en esta vez no se divide en partes iguales, sino que puede ser un corte por esta altura, por ejemplo. El plano transversal es un plano perpendicular al longitudinal medio que atraviesa el cuerpo y lo divide en una parte anterior y una posterior. El plano frontal es un plano perpendicular al longitudinal y transversal que divide al caballo en dos partes, por aquí una superior y una inferior. Finalmente, las transecciones de las extremidades son generalmente cortadas por planos transversales al eje longitudinal, es decir, a estas alturas. Por lo general, cada polo opuesto nos define un eje. En esta oportunidad yo voy a explicarles las direcciones anatómicas del caballo. Si dividimos el caballo en la mitad, conseguimos las direcciones dorsal y ventral, que va a ser dorsal, que va en la dirección de la espalda, y ventral en dirección del vientre, de la parte de abajo. Si dividimos al caballo de forma vertical, obtenemos las direcciones craneal y caudal. Craneal, que va dirigido hacia la parte del cerebro del animal, la cabeza, y caudal hacia la parte de la cola. En la dirección proximal y distal, proximal es que está cercano al torso, a la parte del tronco, y distal, que está lejano del torso, de la parte del tronco. Quiere decir que en este caso lo que es el casco está distal del animal, la parte distal del brazo como tal. La otra dirección que tenemos anatómica es la parte de rostral y caudal. Eso va dirigida hacia la cabeza como tal del animal. La parte rostral es la parte que va en dirección a la nariz. Y la parte caudal sería la parte más alejada, que sería la parte de acá de caudal de la cabeza, la parte del cuello. La dirección medial o lateral es una línea media que corta el animal, ¿sí? Y quiere decir que lineal es todo lo que está hacia el centro del animal, centro, y lo que está en la línea, el eje en medio del animal, lo que está a los laterales son la zona lateral, dorsal, palmar y plantar. La dorsal palmar va dirigida hacia la extremidad delantera. Este es el dorsal y esta es la parte palmar delantera. Y la plantar es la zona trasera, donde esta va a ser su parte delantera, que es dorsal, y la parte trasera, que va a ser la plantar. Ahorita vas a poner la parte axial y abaxial. Axial es que está cercano al eje central longitudinal de una extremidad. O sea, este eje central que está cercano a ese eje central longitudinal. Y abaxial, que se aleja de este centro que tiene la extremidad de eje central longitudinal. Se divide en cuatro partes: su cabeza, su cuello, su tronco y sus extremidades. En la cabeza podemos encontrar los distintos órganos, como son los labios, la lengua, el paladar y la laringe. A continuación voy a explicar una parte que es el tórax. En el tórax encontramos las costillas, las vértebras y el esternón. El tórax es una de las cavidades más grandes que tiene el caballo y es de forma cónica. Los órganos que podemos encontrar en el tórax son el corazón,
los pulmones, los grandes vasos sanguíneos, la tráquea y el esófago. En la cavidad abdominal encontramos los órganos que son el intestino grueso, el estómago, que están cubiertos casi todos por sus costillas. También encontramos el intestino delgado, el páncreas, el hígado, el colon y el ciego. En la parte caudal del animal podemos encontrar la cavidad pélvica, la cual dependerá del tipo de género para determinar sus órganos. En esta cavidad podemos encontrar los órganos como el uréter pélvico, la vejiga, el recto, los genitales internos y los tejidos pélvicos. Bueno, vamos a definir primero qué es la osteología. Es una rama de la anatomía que se encarga del estudio de los huesos. Esqueleto, que es el armazón completo, que sostiene y da forma al animal, que sostiene los tejidos blandos del mismo. Y huesos son las estructuras óseas que conforman el esqueleto. Bueno, vamos a hablar ahora de la clasificación del esqueleto. Se divide en tres tipos. Uno es el esqueleto axial, es el que comprende los huesos de la cabeza, la columna vertebral, las costillas y el esternón. El axial, el esqueleto axial. El otro es el esqueleto apendicular, que es el que comprende los miembros anteriores y posteriores. Y otro es el esqueleto explácnico, que es el que comprende los huesos localizados dentro de las vísceras de algunas especies. Y también podemos mencionar los que están en el pene del perro y el hueso del corazón en el bovino. Vamos a mencionar algunas de las partes del esqueleto del bovino. En la parte del esqueleto axial podemos encontrar el cráneo, en la parte cervical, los huesos torácicos, las lumbares, las sacras y las coxígeas. También está la escápula, esa es parte ya de los miembros anteriores y posteriores. La escápula, el cúbito, el esternón, el radio, el carpo, el metacarpo, las falanges, que están en la anterior y en la posterior, la rótula, el peroné, el fémur, la pelvis, el tarso, la tibia. Esa es las costillas, esto es parte del esqueleto axial. Esta es la división pues, general, hacia grosso modo, la clasificación y algunos de los huesos, en este caso del bovino. Las comparaciones entre bovino y equino. Empezando, vamos a hablar de la longitud de las extremidades. El equino tiene extremidades más largas que el bovino, y también acá en la parte de las vértebras, el equino tiene las vértebras más largas, ya que el bovino las tiene un poco más reducidas por su tamaño. La otra diferencia es el hueso de la escápula. En los bovinos está más pronunciado, al igual que el surco. En cambio, en los equinos, la escápula es un poco más pequeña y no tiene el surco tan pronunciado. Otra diferencia es la parte de las costillas. Los bovinos tienen las costillas más pronunciadas, más gruesas, ya que el bovino es poligástrico o rumiante. El bovino tiene la pelvis más pronunciada que el equino. Además, el bovino tiene cachos, en cambio el equino no los tiene. En este caso, el bovino tiene 2 falanges y el caballo tiene 1. La diferencia entre los mamíferos y las aves es que las aves tienen un cóndilo occipital que está ubicado en la parte del atlas, formando articulaciones que permiten al ave poder girar la cabeza. La otra diferencia es que los mamíferos tienen ubicados los ojos en la parte frontal y las aves en la parte lateral. La otra diferencia es que las aves tienen plumas, las aves tienen 4 garras y los mamíferos tienen entre 4 o 5 garras. La otra diferencia es que las aves cuentan con una garrita en la parte de atrás que se le llama espolón, eso es para la defensa. También la otra diferencia es que los mamíferos cuentan con la mandíbula plana y en cambio las aves tienen espico. Las siguientes funciones fueron desarrolladas
aves para una supervivencia. Las plumas fueron desarrolladas por los aves más que todo para la parte del vuelo. Los cuernos fueron desarrollados por las vacas hace mucho tiempo para defensa propia. Los cascos son estructuras de gran dureza que permiten a los animales apoyarse en la punta de sus dedos y no tienen otra función que proteger las extremidades de los dedos. Las uñas nacen en la dermis, esa es su morfología, va en función a sus necesidades como por ejemplo nadar, cazar, etc. Peces, las aletas les ayudan para girar, equilibrarse y la aleta dorsal sirve para direccionarse.